Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia virtual bajo el título de la observación a la escucha digital. En primer lugar, me gustaría mandar un especial saludo a todas aquellas personas que hoy nos acompañáis desde distintos puntos de Mozambique, Perú, Canadá y Estados Unidos. Esperamos que tanto vuestras familias como vosotros estéis bien y desde aquí os mandamos en primer lugar mucha fuerza para afrontar la actual crisis del COVID-19. Welcome also for the people from outside Spain. We hope you and your families are well and we wish you the best to tackle the current situation. As you know, we will have this conference in Spanish with some of the speeches in English. Sorry for this, but unfortunately, it has been impossible on this occasion to have translation. Sin duda, nos gustaría remarcar que sabemos que son momentos muy difíciles en los que más que nunca se hace necesario el estar cerca de las poblaciones más vulnerables, dada la extensión que está teniendo actualmente esta epidemia. En este sentido, me gustaría muy especialmente aprovechar este momento para mandar un mensaje de solidaridad a todos aquellos profesionales, sanitarios y demás que están en primera fila tratando de mejorar la situación y esperamos que entre todos podamos ver la luz al final del túnel y llegar pronto a este fin. Será sobre todo en ese momento cuando más que nunca deberemos seguir apoyando los programas de creación de empleo y de generación de actividad productiva dirigidos a las poblaciones más vulnerables. Como seguramente sabéis, en la Fundación La Caixa llevamos más de 20 años trabajando en programas de cooperación internacional en África, Asia y América Latina. Durante los últimos años, muy especialmente focalizados en programas de salud global, de lucha contra las principales enfermedades que afectan a la pobreza, pero también muy especialmente en programas de creación de empleo. En esta línea, creamos en el año 2017 el programa Work for Progress, que permite poner las herramientas de innovación social al servicio de la cooperación internacional mediante plataformas de innovación abierta. La principal novedad de este programa es la incorporación de herramientas y metodologías en escucha e identificación de necesidades comunitarias, co-creación y prototipado de nuevas soluciones, exploración de instrumentos de escalado, mejoras en la gobernanza, nuevos sistemas de evaluación evolutiva y nuevas estrategias de financiación. El programa Work for Progress cuenta actualmente con 35 organizaciones de la sociedad civil, administración, universidades y ONGs españolas de los 3 países donde se está implementando, como decíamos, India, Mozambique y Perú. Hasta ahora se han identificado 75 prototipos de empresas, llegando a la creación de 600 microempresas, pequeñas y medianas empresas creadas con más de 1.600 empleos nuevos, beneficiando en total más de 26.000 personas. Adicionalmente a la implementación del programa en los 3 países, tenemos una línea de acción de think tank para debatir y discutir sobre metodologías y nuevos modos de innovación social. Hasta ahora hemos organizado 28 eventos nacionales e internacionales en los que han participado más de 2.000 personas. Esta conferencia de hoy es un ejemplo de esta línea de acción y think tank. Como decíamos, una de las principales novedades del programa Work for Progress es la escucha comunitaria. Tanto al inicio como durante la implementación del programa, la escucha y la captación de narrativas son claves para entender los sistemas de valores, necesidades y aspiraciones de las comunidades. Es por todo ello que queremos compartir con vosotros el debate de hoy. Me gustaría desde aquí mandar un agradecimiento a Gorka, Ignasi, Jean Noé, que han aceptado participar hoy con nosotros aquí en esta sesión, a Elena Rodríguez, que es quien va a moderar la jornada, la conferencia de hoy, a Marta Sulsona, la coordinadora del programa Work for Progress, y a todos aquellos técnicos y compañeros que han hecho posible que podamos llevar a cabo hoy esta sesión. En estos momentos de incertidumbre, como decíamos, nuestra misión cobra una especial relevancia, puesto que lamentablemente los más vulnerables son también los que más sufren. Por este motivo, por nuestra parte, deciros que seguiremos trabajando con optimismo, con ilusión, con mucho compromiso
para poder seguir avanzando en la creación de empleo y conseguir entre todos un mundo más justo y más solidario. Me gustaría dejarlo aquí y pasar la palabra a Elena Rodríguez, que es la persona que va a moderar, como decíamos, esta conferencia. Muchas gracias a todos. Gracias, Ariadna. Y bueno, buenos días, buenas tardes a todos desde donde estéis. Hoy contamos con 4 panelistas de lujo que se han conectado de todas partes para explorar el tema de la etnografía desde la parte más teórica hasta lo más práctico, dentro de diferentes procesos que se han realizado, incluso dentro del programa mismo de Work for Progress, y hablando un poco sobre el futuro de la tecnología que hoy más que nunca es bastante relevante. ¿Cómo podríamos hacer procesos de etnografía utilizando la digitalización de la misma? Por lo tanto, sin extenderme más, me gustaría darle la palabra a Ignasi Martí, del Instituto de Innovación Social de SADE, que dará unos primeros apuntes sobre la etnografía, lo que es y un poco el background académico de la importancia que tiene en toda función de desarrollo e investigación en países del tercer mundo y en todos los países. Gracias, Ignasi. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Comparto lo que comentó Elena y comentó para empezar Ariadna también. Un placer estar hoy, hablar a todos vosotros. Agradecer muy especialmente a Ariadna y a Marta por tirar adelante con la organización de este evento, a pesar de todos los problemas que todos conocemos tristemente muy bien. Yo, como comentaba Elena, y voy a intentar ser lo más rápido posible, trataré de la etnografía desde el aspecto quizás más académico, más escolar, pero yo creo que es muy relevante quizás para los días que estamos viviendo hoy y diría quizás para lo que vamos a tener que vivir en los próximos meses una vez hayamos afortunadamente superado esta crisis. Quizás uno de los grandes retos esto es una foto de Barcelona hoy, y quizás uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos, o quizás que me planteo yo mismo a la hora de hablar de etnografía, porque etnografía básicamente consiste en escuchar, en observar cómo interactúa la gente, entender cómo lo hacen, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos para momentos como estos, y yo creo que parte de las cosas que escucharemos después tiene que ver con tratar de pensar en situaciones como las que estamos viviendo hoy, cómo podemos llegar a entender, escuchar, observar lo que sucede en el mundo, ¿no? Cuando no podemos interactuar, de hecho, con la gente a nuestro alrededor. ¿En qué consiste la etnografía? La etnografía básicamente consiste en desarrollar una cierta sensibilidad, sensibilidad que promete básicamente ofrecer algo mucho más vivo, con más colorido y quizás más experimental respecto a quizás otros modos de acercarnos a la realidad, desde una metodología muy concreta. ¿Por qué es importante eso? Eso es importante porque respecto a otras maneras de acercarnos a la realidad y analizar la realidad, la etnografía básicamente lo que nos hace es intentar evitar dar esos saltos que a veces damos, es decir, la realidad es de tal manera. Yo creo que observando esta foto, quizás muchos de vosotros habéis visto anteriormente, permite entender eso de una manera muy clara. La etnografía y la sensibilidad etnográfica básicamente lo que nos va a decir es no demos saltos rápidos para tratar de decir este mundo, el que en la foto que tenéis vosotros a la izquierda o a la derecha es, sino que las cosas son mucho más complejas. Hay muchas cosas que se esconden en esas pequeñas viviendas que vemos en esta casa y muchas cosas que se esconden en las viviendas que vemos al otro lado. La etnografía consiste básicamente en eso, es decir, parémonos, observemos con atención, con humildad, con cuidado, para tratar de entender qué es lo que explica el tipo de vida que podemos encontrar en diferentes mundos sociales, en diferentes grupos sociales. Eso creo que lo expresa de manera muy clara un antropólogo y político social llamado James Scott, que básicamente, tenéis la cita aquí, quizás lo podréis ver más adelante, nos dice
cuando tratamos de ofrecer ese análisis un poco desde a vista de pájaro, lo que nos permite es entender ciertas cosas, pero nos permiten también o nos lleva a olvidar, a no ver muchas otras cosas que están allí presentes. Y que en ciertos momentos son fundamentales, no perderlas de vista, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la etnografía? La etnografía consiste en hacer trabajo de campo para tratar de entender, para tratar de ver, para tratar de observar cómo es el mundo para aquellos que han vivido en un determinado contexto, y eso implica ver, escuchar, hablar, pensar, actuar de maneras que seguramente son diferentes a las mías, a las de cada uno de nosotros. Por ello, la etnografía consiste en estudiar a la gente, pero más que eso significa aprender de ellos. Y es fundamental ese acento, en aprender de ellos. ¿En qué consiste entonces? Consiste en participar en sus actividades, tratar de plantear preguntas que quizás no nos hubiéramos planteado, comer en algunos casos cosas diferentes, aprender un nuevo lenguaje, una nueva manera de entender mi realidad, la realidad de los demás, tomar notas, vestirse quizás de una manera diferente, observar cómo intervienen en diferentes actos sociales y muchas otras cosas. De manera muy simple, y disculparme, porque es complicado en unos minutos tratar de resumir un campo de investigación con un bagaje muy largo. Básicamente consiste en tratar de entender cuál es el contexto cultural que comparten determinadas personas o grupos sociales, para tratar de ver qué es lo que hacen, qué es lo que tratan de construir y qué es lo que dicen. Y el etnógrafo básicamente lo que va a tratar de hacer es inferir a través de las observaciones, de la escucha, ese mundo en el que el otro, el que los otros viven y pasan su tiempo, digamos, ¿no? Por ello, y voy acabando, pero por ello la etnografía es mucho más que una mucho más que una metodología de investigación, sino que es, para utilizar una expresión francesa, un art de vivre. Significa tener cuidado del otro, significa comprometerse con el otro, significa y requiere humildad, cooperación, significa ofrecerte, significa pretender no saber lo que los otros saben, implica vulnerabilidad, implica confianza también. Eso hace de todo ello que sea una de las maneras quizás más profundas de conseguir y comprender la realidad del otro. Y eso implica también que quizás permite tener acceso a determinadas realidades que muchas veces, si no, es muy difícil tener acceso a ellas. Sobre todo en aquellas en las que las opiniones las opiniones públicas están muy polarizadas. Cuando hablamos de temas como, por ejemplo, el consumo de drogas, el sexo, el crimen, porque la gente actúa de determinadas maneras, temas como la violencia, la pobreza urbana o rural. Y conlleva otra cosa que yo creo que una manera muy clara de entenderlo es a través de esta cita que os ofrezco de Manuel Levinas, que es que cuando yo me pongo cara a cara al otro, cuando me pongo frente al otro, en mí se despierta una cierta responsabilidad ética o responsabilidad respecto al otro. Eso viene con la humildad de la que hablaba antes, eso viene con entender que el otro es un ser humano como yo, y eso implica tratar de entenderle, respetarle y diría quererle también. Para acabar, y esto es lo último, eso significa y requiere una mirada y una escucha atenta, que también es una mirada y una escucha ética, porque debemos hacer el esfuerzo de ponernos al mismo nivel que el otro, porque desde arriba no se puede hacer. Desde arriba no puedo entender al otro, desde arriba, desde una posición de superioridad, no puedo entender la realidad del otro. Diría eso, ¿no? Quien más atención presta, quien mejor mira, quien se esfuerza por escuchar, mejor se orienta y más respeta al otro. Ahí acabaría. Quizás podemos continuar un poco más adelante. Muchas gracias y espero que haya sido suficientemente claro.
Gracias, Ignasi, por esa perspectiva, ¿no? Y esta pregunta de cómo el otro ve el mundo y sobre todo cómo puedo aprender de ellos, ellas. Y con palabras como confianza, humildad, vulnerabilidad, que es parte del trabajo de etnografía que realizamos, sobre todo con grupos vulnerables o donde esa realidad es tan diferente a la nuestra que requiere realmente, pues, escuchar no solamente activamente, sino realmente estar en una posición de observación y de humildad. Me encanta esto de poder realmente hacerlo así. Así que gracias por esto. Por cierto, estamos recolectando las preguntas que tengáis. En el Vimeo tenéis un chat, podéis poner preguntas ahí o asimismo podéis enviar preguntas por un WhatsApp que está facilitado en pantalla. Lo que haremos es que al final que expongan todos los ponentes, recogeremos estas preguntas y las agruparemos y responderemos hacia ellas. Vale, ahora tenemos a Gorka Espiao, que es el Senior Fellow del Aguirre Legendaria Center, y él va a hablar un poco como responsable también y asesor del proyecto de Work for Progress, como la plataforma de innovación y la escucha activa han sido partes implícitas dentro del programa, como comentaba también Ariadna al principio, ¿no? Entonces, nos encantaría escuchar un poco esta macroperspectiva del proyecto, cómo ha facilitado un poco esa etnografía activa, digamos, y como Work for Progress como un caso vivo de esto, ¿no? Porque parte de las particularidades del proyecto de Work for Progress es que va evolucionando en función de lo que se va encontrando, que realmente hace que sea una plataforma de innovación y no nada más un proyecto de desarrollo y de creación de empleo tradicional, sino realmente con este punto de innovación, de escucha activa, que cambia el mismo proceso desde el que se realiza. Gorka. Hola, buenas tardes y gracias también por la invitación. Yo también haré la presentación en castellano. I'm going to do my presentation in Spanish, but if anyone would like to discuss later in English, I'm very happy as well to respond to any question in English. Entonces, como decía, bueno, pues voy a intentar explicar bueno, pues cómo hemos aplicado este enfoque etnográfico en el caso concreto de Work for Progress. Y bueno, pues qué aprendizajes, digamos, tenemos hasta la fecha. Entonces, bueno, para intentar hacerlo de una manera lo más rápida posible, simplemente recordar ese gráfico, ¿no?, que Ariadna nos presentaba al principio. Es decir, la diferencia fundamental entre el programa Work for Progress y otros programas de desarrollo es que nace, digamos, con una perspectiva circular, no lineal, es decir, cuando comienza el programa, cada una de las 3 plataformas para la generación de empleo en India, Perú y Mozambique no saben qué tipo de proyectos van a desarrollar, sino lo que hacen es construir un proceso desde la escucha en el que, entendiendo mejor cuáles son las necesidades y las aspiraciones de las personas con las que vamos a trabajar, cómo con estas personas y con los principales agentes públicos y privados podemos co-crear nuevas soluciones en clave de prototipos, es decir, como son procesos normalmente de gran complejidad y que están interconectados, lo que hacemos es probar diferentes soluciones en tiempo real y continuar ese proceso de escucha para que lo que vayamos construyendo esté respondiendo directamente a esos problemas y a esas aspiraciones y no a análisis que pudiéramos haber hecho desde una perspectiva exclusivamente experta, ¿no? Este tipo de dinámica de la escucha, de la co-creación y el prototipado está vinculada directamente a lo que se llaman las plataformas de innovación abierta y que tienen como objetivo fundamental en el ámbito del desarrollo eso, responder de forma más efectiva a problemas complejos, a problemas de carácter sistémico. Esta iniciativa, Work for Progress, es una de las primeras, digamos, que se construyó sobre este enfoque, pero es importante señalar que hoy en día pues, muchísimas organizaciones del ámbito del desarrollo y específicamente digamos, organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, como el PNUD, están ya construyendo todas sus estrategias con este tipo de enfoques. Entonces, creemos que la discusión que tenemos hoy es muy pertinente para poder bueno, enriquecer los debates que hay en otras organizaciones del desarrollo. En cualquier plataforma de innovación abierta existe un proceso que, aunque en esta imagen se plantea de forma lineal, suele ser, como decimos, muy iterativo, muy circular. Este proceso tiene unos componentes muy básicos, ¿no? La fase de escucha,
qué tipo de análisis hacemos de las necesidades y las oportunidades que hay en ese territorio, en este caso en materia de generación de empleo, cómo analizamos, interpretamos esa información de forma también compartida y a partir de ahí cómo llevamos esa información a un espacio de co-creación y de prototipado en el que vamos pues probando esas ideas, pero sin saber de antemano cuáles de ellas realmente van a funcionar. Y sobre ese aprendizaje, plantear estrategias de escala que puedan tener un impacto mayor. Bueno, este es un poco el esquema con el que estamos trabajando en Work for Progress y en la parte, digamos, específica del ámbito de escucha, que es el que nos ocupa hoy, pues también reproducimos un poco ese esquema circular, ¿no? Un proceso de, bueno, primero diseñar cuáles son las preguntas o los elementos a los que queremos bueno, enfocar, desarrollar diferentes canales de escucha con este objetivo, interpretar esta información colectivamente y sintetizarla de forma que podamos continuar ese proceso de escucha. Nuestro objetivo es normalmente ir más allá, y como comentaba Ignasi, de lo que son los análisis, digamos, más tradicionales de la información que tenemos. No solo lo que estamos viendo en la parte superficial, ¿no? En el caso de la fotografía que nos comentaba Ignasi, entender no solo que es una calle vacía, sino realmente, bueno, pues cuáles son las narrativas ocultas que hay respecto a esa realidad, es decir, qué es lo que la foto no nos está diciendo, pero que también está pasando, y sobre todo lo que vamos a las metanarrativas, ¿no? Cuáles son los elementos que están condicionando la realidad en un ámbito de profundidad mayor, ¿no? En el ámbito de la generación de empleo, normalmente estamos hablando de, bueno, cuáles son aquellos elementos sociales y culturales que realmente están en algunos casos impidiendo y en otros casos no están siendo aprovechados para procesos de generación de empleo. Las herramientas que tenemos, y aquí quería invitar a todas las personas que hayan participado en esta conferencia a que entren en la página web de Work for Progress, concretamente en el espacio que se llama Aula Virtual, porque allí pueden encontrar un proceso de formación realmente de cómo se pueden desarrollar este tipo de procesos de escucha. Y hay unos materiales en el que podemos ver diferentes herramientas para desarrollar el proceso de escucha. Hoy estamos hablando de la etnografía, pero existen otros canales de escucha y, en nuestra opinión, es la combinación de estos canales lo que realmente nos da una capacidad de entender mejor esta realidad. Y a continuación vemos una imagen de cómo este proceso se está desarrollando en Perú. Luego está con nosotros Giacomo, que lo va a explicar con más detalle, pero sí quería en esta introducción, sobre todo, comentar la importancia que tiene llevar estas herramientas a contextos, digamos, en los que bueno, pues realmente el desarrollo del proceso de escucha tiene mayor complejidad que digamos, en otros ámbitos de desarrollo, ¿no? En este caso concreto lo que hemos hecho es preguntar a las comunidades qué tipo de narrativas están operando, y por eso está en esta imagen, se habla del futuro de esta comunidad, es decir, cuáles son las narrativas colectivas que están operando, pero sobre el presente, sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Y en este caso pues hay una representación, digamos, de estas narrativas desde una perspectiva visual. ¿Qué hacemos con esa información? Pues desde una aproximación metodológica de diseño, el diseño centrado en el usuario, de las herramientas que hoy en día pues, las empresas más avanzadas están utilizando y el sector público para realmente comprender mejor la perspectiva del usuario, pues lo que hacemos es adaptar esas mismas herramientas a contextos de desarrollo. Y en este caso, pues lo que hacemos es crear perfiles, digamos, no son personas, estas imágenes no son de personas reales, sino que son perfiles que reúnen a elementos comunes de personas muy diferentes y crear perfiles que nos permiten segmentar la información de forma que cuando planteemos nuevas soluciones las podamos unir realmente a cada uno de esos perfiles y no, digamos, a una información general que muchas veces nos deja fuera de ese contexto pues matices muy importantes, en este caso para la generación de empleo. Comentaba con mis compañeras de la oficina estos días que es mucho más fácil, digamos, abordar cuestiones complejas cuando somos capaces de llevar esa información a un ámbito mucho más personal, ¿no? Hay una canción pop muy famosa, ¿no? que comienza así, ¿no? La historia de
de una chica llamada Lucky, ¿no? Es más fácil hablar de esa historia concreta y de contar esa historia a través de esa persona que contarlo en términos abstractos. ¿Qué hacemos luego con esa información? Pues Work for Progress entiende que tan importante como recoger esa información, en este caso con herramientas etnográficas y otras, es cómo interpretamos esa información. Y en este caso también en la página web de Work for Progress tenemos herramientas para construir grupos, digamos, plurales de interpretación colectiva de esa información, en los que, bueno, pues damos detalles de cómo hacerlo y sobre todo de cómo pasar esa información a un terreno de co-creación. Es decir, no escuchamos por escuchar, sino que escuchamos para la acción, para invitar a la acción. Y ahí podéis encontrar un montón de, digamos, de herramientas para poder ir ordenando esa información de forma que podamos pasar de la escucha a la interpretación colectiva y a la fase de co-creación. En el caso concreto de la India, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el que el proceso de escucha nos explica que, bueno, pues una de las principales dificultades que tienen las mujeres en las zonas en la India en las que estamos trabajando tienen que ver con la seguridad y con el transporte. Es decir, que bueno, pues hay muchísimas dificultades para que las mujeres puedan moverse con tranquilidad, con seguridad en determinadas zonas de la India. Por ese motivo, bueno, pues se apoya una iniciativa, en este caso, de un sistema de transporte a través de rickshaws que es conducido por mujeres y para mujeres, generando estos espacios, digamos, seguros para que se puedan mover y al mismo tiempo que generamos empleo a través de la iniciativa, estamos favoreciendo otro tipo de proyectos similares. Este proceso desde escucha etnográfica, y ya voy acabando, nos sirven no solo para generar información en tiempo real de lo que sucede y poder adaptar los prototipos también a esas necesidades, es decir, no tenemos que hacer un análisis general al principio, después ejecutar y al final del proceso ver si ha funcionado, sino que podemos ir ajustando en tiempo real la escucha a los prototipos. También nos permiten establecer nuevos sistemas de evaluación evolutiva, es decir, sistemas de evaluación en tiempo real que nos permiten adaptarnos con mucha más rapidez a estos cambios en terrenos realmente complejos. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un sistema de evaluación evolutiva que se está desarrollando en Colombia con el mismo enfoque. Y para acabar, simplemente quería comentar una serie de aprendizajes que yo creo que ya estamos generando y que nos pueden servir después para el debate. En primer lugar, encontramos que hay muchísimas personas que están desarrollando iniciativas de diagnóstico tradicional que entienden que ya están escuchando. Es decir, solemos encontrar mucho que organizaciones, sean públicas, privadas o de la sociedad civil, entienden que ya están escuchando a través de diagnósticos participativos más tradicionales. Y en nuestra opinión, esos sistemas de escucha son interesantes, en algunos casos son valiosísimos, pero es verdad que el nivel de profundidad que la escucha etnográfica nos puede ofrecer nos da una información muy diferente y de mayor profundidad. Este sería el segundo aprendizaje. Lo que pasa es que esta información diferente y de profundidad no se consigue en un proceso rápido, que es el que normalmente estamos acostumbrados a través de los procesos de diagnóstico participativo con restricciones en el tiempo y en los recursos. Por lo tanto, para conseguir esa información de mayor calidad y de mayor profundidad, como veíamos en el iceberg, digamos, en la parte más estructural de lo que está pasando, requiere más tiempo. A partir de ahí, también estamos aprendiendo que la interpretación, cómo interpretamos esos datos de forma abierta y de forma participativa, también es tan importante como la recogida de datos. Y estamos encontrando que en la mayoría de los casos no tenemos ese tiempo y esos recursos para hacer esa interpretación colectiva. En cuarto lugar, estamos también aprendiendo que nos cuesta mucho escuchar a las instituciones y a las personas que tienen poder en los lugares en los que estamos desarrollando estos proyectos de generación de empleo. Es decir, que las organizaciones del ámbito social y las organizaciones con las que trabajamos normalmente tienen mayor facilidad para escuchar las voces de las personas que están sufriendo más, como es normal y como es natural, y tenemos muchas dificultades realmente de escuchar y de entender cuáles son esas narrativas que están operando en los ámbitos de poder. Y entendemos que tiene que haber un conocimiento, tenemos que conocer también eso, porque si no, es muy difícil que podamos tener un impacto sobre ellos.
Por último, también estamos encontrando dificultades en cómo conectar esa escucha con esos espacios de acción que muchas veces escuchamos, pero no lo conectamos con la acción. Y ahí creemos que tenemos un gran recorrido todavía. Por último, esta escucha de la que estamos hablando, y luego mi compañero Jan Noé hablará de esto, no puede limitarse al ámbito, digamos, tradicional de escucha, como estamos viendo, personalizada, sino que necesitamos incorporar nuevas herramientas digitales que nos den mayor volumen de información y mayor calidad. Y por último, simplemente me gustaría concluir reiterando que el reto fundamental de esos procesos de escucha es entenderlos o bien como gasto o bien como inversión. Es decir, si los entendemos como gasto, es decir, como una parte del presupuesto que nos cuesta mucho y que por lo tanto siempre va a ser, digamos, un elemento secundario al proceso, no vamos a poder avanzar mucho. Si entendemos, en cambio, que los procesos de escucha son inversiones para que el conjunto de la intervención tenga un impacto mayor, entonces, en nuestra opinión, podemos avanzar de forma mucho más profunda y más interesante. Bueno, muchísimas gracias. Lo dejo aquí y luego continuamos el diálogo. Gracias, Gorka. Y sí, efectivamente, uno de los objetivos de esta sesión hoy es que podamos pensar cómo llevar esta escucha de las metanarrativas a la acción, ¿no? Entonces, en cada una de vuestras organizaciones podéis ir enviando preguntas específicas que tengáis de cómo podéis llevar esta escucha a la acción en vuestros casos y contextos. Y para ello, para continuar, tenemos a Giacomo Basilio, de Entre Culturas, que está en terreno en Perú con el programa de Work for Progress, donde nos va a contar un poco las características específicas de la escucha activa y la etnografía con la especificidad de la región misma, ¿no? Y también nos contará algunos ejemplos prácticos de cómo lo han hecho en terreno y han explorado incorporar todas estas herramientas en la práctica. ¿Giacomo? Muy bien. Buenos días, buenas tardes con todos. Vamos a un poco, quiero saber si se proyecta. A ver, efectivamente, la misión que me toca a mí es compartirles cómo ha sido la aplicación en terreno de la investigación etnográfica que hemos realizado para Work for Progress en Perú. Y, por supuesto, también plantearles algunas preguntas y generar algunas lecciones en base a esta experiencia que puedan servir para que algunas de vuestras instituciones puedan implementar un proceso similar, evidentemente adecuado a cada una de las realidades particulares. Yo solo quería utilizar un minuto para situar un poco por qué realizamos esta investigación de corte etnográfico en un proyecto de desarrollo, ¿no? Y en concreto en el Work for Progress. Lo primero que quería dejar en claro es que es un programa social que tiene como objetivo generar mejoras en el empleo y los ingresos económicos de jóvenes y mujeres rurales, pero a través de una metodología nueva, que es la innovación social, que ya Gorka lo adelantaba, no tenemos los proyectos predefinidos, predeterminados, sino que pasamos por 3 etapas. La primera de ellas es la escucha, donde generamos un diagnóstico participativo con la población. La segunda es la co-creación o diseño de proyectos y finalmente la tercera, que es el prototipado. Precisamente en la primera etapa, que es la escucha, es donde tenemos que realizar la investigación etnográfica. Y aquí yo quería plantear 2 preguntas que quiero que orienten esta exposición. La primera es, evidentemente, cómo se llevó a cabo el caso etnográfico peruano, en concreto en la región del Cusco. Y la segunda es qué lecciones podemos obtener. Es un proceso etnográfico quizás sea bastante, digamos, resumido, tratar de realizarlo en 10 minutos. Pero he tratado de concentrar esta exposición en 5 objetivos que deberíamos un poco generar discusión o tratar de analizar para tener algunas conclusiones. Y creo que son 5 momentos claves en esta etnografía. Lo primero es tener en cuenta una caracterización previa al trabajo de campo. Lo segundo es identificar cuáles son los recursos limitados o las condiciones que tiene mi proyecto. Lo tercero es cómo valido la información recogida en campo. Lo cuarto, que es un aspecto no menor, que es cómo manejo las expectativas. Y lo quinto, que es una reflexión final acerca de la esencia de la etnografía. Empecemos con lo primero. El primer paso que creo que debemos tomar en cuenta es que la etnografía necesita de una definición preliminar, de saber quién es la persona que va a participar en la escucha. En nuestro caso, como mencioné antes, nuestro target son los jóvenes y las mujeres rurales, pero si tuviéramos solamente este dato, pues tendríamos que haber entrevistado o trabajado con 30.000 personas. Evidentemente teníamos que generar una muestra de estas personas en la provincia cusqueña en la que trabajamos.
Eso creo que todos tenemos que tratar de tener una revisión de data, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto o programa? En segundo lugar, ¿cuál es el conocimiento que tengan los actores del territorio? Pueden ser también socios de nuestro proyecto o programa, que nos va a ayudar mucho a identificar cuáles son las actividades más importantes, cuáles son las organizaciones más representativas de la población. Otro tercer elemento a tomar en cuenta son los otros estudios cualitativos anteriores al nuestro. Y finalmente, y lo he subrayado, es la data estadística. ¿Por qué? Porque normalmente se piensa que los estudios etnográficos se encuentran enfocados en el aspecto cualitativo, lo cual es cierto, pero la data estadística ayuda a entender el contexto, nos da información importante de la población y más aún puede validar la información etnográfica en sus resultados. El segundo paso es el referido a tomar en cuenta cuáles son las condiciones y los recursos limitados con los que tenemos. Y acá la pregunta central, algo ya lo adelantaba Gorka, es vinculada al tiempo, ¿no? ¿Cómo estar en una comunidad del tiempo suficiente con las limitaciones de recursos y de tiempos propios de cada proyecto? Creo que eso es un aspecto crucial, y para eso la única respuesta es tener en claro cuáles son las condiciones y de poder diseñar una estrategia. En el caso nuestro, teníamos que hacer una escucha en 5 comunidades campesinas distintas, y para eso tratamos de generar una entrevista estándar a profundidad, que fuera como una guía, una ruta común a todos los entrevistadores. Éramos un equipo de 4 personas, y además lo definimos para aplicar en segmentos de población. Es decir, con la data previa recogida, que era el paso anterior, ubicamos jóvenes de distintos perfiles. Por ejemplo, jóvenes que tuvieran un negocio, jóvenes que tuvieran estudios profesionales, jóvenes que ya fueran padres de familia, etc. Y esto nos permitía generar muestras representativas de segmentos. Utilizamos también una estrategia de estadías cortas y hacíamos una visita de más o menos 3 días en cada comunidad, donde todo este equipo de 4, junto a algunos traductores de idioma, porque mucha gente hablaba quechua y no todos los miembros del grupo hablábamos quechua, nos instalamos en la comunidad. Y finalmente, dentro de esa estrategia también se contemplaba una metodología de validación de la información. ¿Por qué? Porque muchas veces los proyectos con los recursos cortos nos implican estadías cortas y una exigencia de tener una data muy, muy densa. Y para eso es el tercer punto, donde les quiero mostrar, más que palabras, algunas imágenes. Esto es un perfil, ¿no? Eso es un perfil de una mujer que es una criadora de cuyes, que, como decía Gorka, no es una persona, sino es más bien un personaje que representa un conjunto de entrevistas que habíamos realizado en el terreno. Es una comunidad campesina a 3.600 metros de altura. Y por ejemplo, es el de una joven, ya no es el de una señora, y esta es una chica que más bien se dedicaba a artesanías. Las características, las aspiraciones, las dificultades, y también un lema, una frase que puede decir, emanaban de entrevistas e incluso a veces de partes textuales que habíamos encontrado. Eso nos servía para invitar a la población en reuniones comunales para que más allá de los entrevistados pudieran llegar participantes y nos puedan completar un poco la imagen que teníamos. Y generamos cuadros como estos en los cuales trabajamos con la población y les preguntamos cuánto más se identificaban y qué otras cosas surgían a raíz del personaje. Estas eran unas imágenes de los talleres que realizábamos. Ese era el trabajo con grupos. Y a veces teníamos talleres extensos como el que muestro a continuación. Un cuarto elemento que menciono y que me parece que es importante, que no es técnico, es el vinculado a las aspiraciones, ¿no? Y es que yo soy antropólogo, y algo que creo que es importante es tomar en cuenta el lugar desde el cual nos situamos y también los intereses que despierta algún tipo de intervención o algún tipo de investigación inclusive. Entonces, a ver, aquí el aspecto clave es que tenemos que identificar no solo a nombre de quién se llega, es decir, llegamos con una institución, llegamos con una empresa, una consultora. ¿Qué significa eso para la población? ¿Cómo nos abre las puertas? ¿Somos otra ONG con presencia en el territorio, una ONG nueva o desconocida? Pero sobre todo, ¿cómo es percibida tu presencia? Esta pregunta es importante, ¿por qué? Porque nosotros en un primer momento no tomamos en cuenta que llegábamos a poblaciones donde el relacionamiento con actores externos, bien otras ONG como nosotros, o inclusive los municipios distritales, había sido siempre mediada por un proyecto en el cual el poblador era el receptor, el beneficiario. Y esto condiciona tanto su participación en este tipo de metodologías participativas, como también la presencia, cómo percibe nuestra presencia. Entonces, un estudio etnográfico podía ser entendido también como un compromiso de intervención o proyecto futuro. Y esto es algo que, más allá de lo técnico, debe ser tomado en cuenta cuando se quiera hacer una aplicación. Y por último, que es una reflexión final que quería dejar, es la esencia de la etnografía.
Y esto creo que ya lo planteaba Ignacy, ¿no? La esencia de la etnografía es ponerse en el lugar del otro, desde la empatía y el análisis social. No es un ejercicio psicológico, ¿no? Es un ejercicio que requiere herramientas sociales para desarrollarse y para generar un marco de análisis. Entonces, esto lo menciono porque creo de que tenemos que tratar de pensar que la etnografía es únicamente ir a campo o generar una colección de entrevistas. Y probablemente sea lo que les he presentado en todas las diapositivas anteriores, pero sí hay un componente extra que quiero poner en valor. Hay información que surge fuera de la entrevista, pero sobre todo hay información que aparece cuando dejas de ser el entrevistador. Entonces, esto nos plantea situarnos en un lugar distinto. Nosotros tenemos que tratar de entender de que el antropólogo tiene efectivamente un pie adentro y un pie afuera. Tiene un pie afuera porque es una persona efectivamente que no pertenece a una población, a una comunidad, a un barrio, a un conjunto de personas a las cuales busca entender o estudiar. Sí, tiene un pie adentro porque necesita él mismo pasar por esa experiencia para entender cómo funciona la sociedad. Sin embargo, el reto es que el antropólogo llegue a generar, o el investigador etnográfico llegue a generar, a tener los dos pies adentro. Y eso es lo que te permite realmente entender cómo la gente percibe su realidad, toma sus decisiones, genera una serie de comportamientos que a la luz de estar afuera pueden parecer inentendibles, ¿no? Y a veces revelan desde adentro su lógica muy profunda y con mucha racionalidad. Evidentemente, la dificultad que se nos plantea para todos los que estamos involucrados en proyectos de ese tipo es el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál será la idea? Y con esto voy cerrando la entrevista, ¿no? La idea, creo yo, tiene dos aristas. Una arista es tomar en cuenta este reto de la etnografía, a pesar de las dificultades de tiempo, en el sentido en que busquemos tener los dos pies adentro. Y lo segundo es que más allá del objetivo, que a veces creo yo puede ser difícil de lograr a la perfección o al 100%, es tomarlo en cuenta como el proceso. Desde el momento en que nosotros nos planteamos que ese es el objetivo de la etnografía y que no solamente es un compilado de diagnósticos o análisis o colección de entrevistas, creo que rompemos la barrera entre quién investiga o quién hace las cosas, entre comillas, y quién recibe, ¿no? O quién ahora nos está dando información. Entonces creo que como proceso, como hecho procesual, es bastante importante tomar en cuenta esto. Con esto cierro mi presentación. Muchas gracias y podemos conversar más adelante. Gracias, Giacomo, por esa reflexión, ¿no? De cómo las metanarrativas que existen de la escucha activa misma y cómo influenciamos esa escucha por nuestra presencia misma en el entorno, ¿no? Que muchas veces no tomamos en cuenta. Así que gracias por esta reflexión y de nuevo recordad que podéis ir enviando preguntas específicas, aunque ya como aquí nos ha dado prácticamente una guía práctica de cómo aplicar en terreno la etnografía y la escucha activa. Pues ahora vamos con Jean-Noël Landry, que es el director ejecutivo de Open North en Montreal, Canadá. Él va a hacer su exposición en inglés y luego yo intentaré resumir los puntos principales al final, pero también tendrá las diapositivas para que podáis ir viendo. Él va a explorar un poco ¿no? ¿Cuál es el futuro de la etnografía a través de la digitalización? ¿Qué podemos entender por escucha activa a través de otras herramientas? ¿Y cuál es este futuro digital que podemos esperar? ¿Qué aspectos debemos conocer y cuáles son los pasos que podríamos ir dando para ir usando estas herramientas que nos permite ahora la tecnología en terreno? Él ha hecho un benchmark también, una comparativa de todas las herramientas digitales que existen para la etnografía y nos compartirá sobre todo un caso específico que ha hecho en el Valle de Mondragón. Jean-Noël. Here we go. How is this? Good. It's okay? Okay, great. So thank you very much for the opportunity to participate in today's discussion. While there's so much going on around the world with the common crisis that we're all facing. So just want to express solidarity with everybody who's participating on the call today and everybody who's listening in. So I want to provide you with an overview of a project that we recently completed in collaboration with Gorka and his team. I don't want to spend too much time talking about Open North itself. I want to talk about the work
this is just a quick summary of who we are. We're a not-for-profit organization, a social enterprise based in Montreal, in Canada. A lot of the work that we have done has emerged from the open data community, and now we talk more about ethical data, shared data, possibilities around data governance and data management in these complex kind of multi-stakeholder collaborations. And I'm just curious, do you want to stop and give the translation, or should I continue? No, please continue, and I will just pick up on some main points towards the end. Okay. Okay, so the context for the work that we did was with the Agir Center and its partners that were intent on proposing, as we heard today, a data observatory on citizen narratives in the Montagon Valley. So for us, what we understood was that it was the overarching motivation and sense of purpose was to provide insight into citizen experiences of local authorities, municipal officials, private sector actors, as well as community-based organization. And when we think of the why this was important, well, it was to help them develop and co-create innovative solutions to the Montagon Valley's emerging challenges for as well as with citizens. And we've already heard a lot of examples and the methodology that goes into this. So the approach and the mandate that was given to Open North, my organization, first off, we needed to understand the context. We've done a lot of work internationally, and we understand that there's a specificity in each context where we do work. We needed to define what we meant by citizen narratives. It's by looking at different literature, also interviews and whatnot, as well as evaluating the techniques and the tools for collecting and analyzing narratives. And I'll give some examples of that. And evaluate the options for exploring, analyzing, and visualizing the data from these different sources, as well as identifying the core competencies, the skills and resources that are needed to establish a successful data observatory, specifically driven by a citizen narrative approach. Where we started, so because we have a social science approach, inter and multidisciplinary approach to the work that we do at Open North, we wanted to start with a literature review. We thought it was important to look at gray literature as well as academic literature to enable us to define what we mean by a citizen narrative. These initial steps are really, really important, obviously from a research perspective, but also will have implications around how do we converge around common sense of objectives, as well as the different types of solutions that will be selected. So without a good definition, we can't really work with technology or know what data we need to collect. The conceptualization of narratives within the broader research process was also important. We looked at a range of different tools that were and methods, including SenseMaker software package, Cognitive Edge from a software developer perspective, as well as others. And we conducted a range of different interviews with key partners that were part of this initiative. So what is a citizen narratives? If we reduce it to its essential components, it's individual humans that make sense of their experiences of the world through narratives. So no two individuals will experience the world, of course, in the exact same way or through the exact same narratives. So this is really kind of the crux of the challenge at play when we talk about citizen narratives. It's that multi-perspectival approach to understanding and gaining a sophisticated but very nuanced and complex sense of a shared reality that is composed of the sum of its parts. So what opportunities could be realized if we could identify the common threads linking many individual experiences? And immediately, whether it's from a policymaking perspective or from civil society or even the philanthropic sector, we see the potential benefits of this approach in order to develop services as well as policies that are much more geared towards the lived reality and the lived experiences of different segments of the population. It was clear to us, as it was with the other researchers that presented today, that
we were focusing on the transformative potential of citizen narratives. There's a theory of change, I think, that is underlining this approach, whereby citizen narratives reinterpret the past and guide present actions in anticipation of a different future, connecting these different senses of moment, of time and space through this complex data collection and interpretation and analysis approach. Really, I think, kind of brings to light the complexity of what we're trying to do. So in so doing, from a transformative perspective, it requires reframing the status quo, confronting dominant norms and values and beliefs, but then also forming a collective identity that is based on a shared sense of belonging with structures and actions and meaning based on these common outlooks. And to what end? Well, to guide action by inviting people to imagine alternative futures as well. So we see how this kind of multi-temporal kind of lens that is required to be able to enable us to really kind of tap into this kind of collective intelligence. When we're constructing narratives through the work that we did, there were a number of different types of data sources that we needed to better understand. So people's interactions with each other. So we could see that from social media, government, through public services, through a local issue, a history and the future through media and literature, but of course, different data types as well. So when we're talking about building citizen narratives, we're looking at audio, text, visual, and statistical data, which brings up a range of different issues around interoperability, standardization of data, categorization of which data is more relevant for different types of interpretations, as well as methods of collection and processing. So we know, and here are a few examples of these different methods, from consultations to focus group, to feedback forms, to software-based audio transcription, and how to combine all of these different things together. And from an analysis perspective, this is where we get into some of the cutting-edge ways of interpreting and doing that natural language processing, as well as video and analysis. And overarching, having this kind of strategies around community-led and expert-led gamification of ways that narratives can be collected, as well as citizen science, how to empower citizens to play a meaningful role in constructing narratives themselves, as well as collaborating with government and policymakers. I think one of the things that we also discovered in the work that we did was linking different research activities. And we've had a lot of different examples that have already been named. And how could these research activities benefit from each other? We're always looking for kind of overlapping, kind of shared benefits, and sense-making, processes and speeds, can be quite useful for other types of research as well. And a new body of text in Basque and Spanish available in NLP research, for example. So there's quite a wide diversity of overlapping research interests. We found through the report that we produced as a result of this work a number of good examples that touch on different aspects of a citizen narrative approach. So SenseMaker is one of them. So that near real-time mapping of individual opinions that enables governments and policymakers to be able to respond in a much more timely way. We looked at different kind of examples of how citizen narratives can help mitigate certain kind of attitudes or different ways that we can tap into influencing and understanding socioeconomic and attitudinal factors when it comes to attitudes that might be a detriment to kind of community well-being. What are other researchers doing that kind of fits within the broader kind of citizen narrative discourse and field of study? Well, we know in the European context, there's benchmarking efforts around social trends using the European social survey data. There's a number of different emerging tools like the Google Street View to track neighborhood change. So I guess, going through
a list like that, it's really about setting priorities and being able to understand the complementarity of how these different methods and processes can be integrated within that observatory kind of infrastructure. And how an observatory can bring all of these things together in a meaningful and purposeful way was really kind of part of the core mandate that Open North was given. So when we talk about a digital platform, well, how should it be thought of as software and hardware working together for a specific purpose? And the people that are behind it, what types of skills they need to be able to develop that digital platform effectively. An observatory also interacts with the people and environments it is studying, but has its own agency. So can an observatory also conduct its own independent analysis, or does it need to draw, exclusively from the data that it's collecting itself? What is the room and layer for interpretation there? As we recently traveled to the Basque Country, and we had a good opportunity to be able to kind of learn more. And one of the things that we were able to do by conducting a range of different interviews and meetings to share the findings of the report that we did was take stock of key considerations for developing an observatory. And I think these are kind of, a bit of a checklist to think through how we go from theory to actually activating, the potential of an observatory as defined through a citizen narrative approach. I think the key here, as I mentioned a little bit earlier, is to assemble the right combination of skill sets and roles. When you have overlapping, potential benefits that can be as good for government, to civil society, to citizens themselves, to research, to AI companies and whatnot, it's really important to make sure that you've got a good team that is able to not have a lot of blind spots, to kind of appreciate the scales and the different depths of analysis that can be conducted. I think communicating the impact of community listening process to the public itself. I think there's a social kind of license that can come through a work like this. So if we're collecting data, about citizens and with citizens, then there's also a certain kind of obligation and responsibility to be accountable to the citizens that we are listening to, and that we are kind of inviting to contribute their perspectives into this. So how do we build these kind of, checks and balances, as well as feedback loops with communities that are also engaged in this? I think fostering interoperability and standardization, so having a full understanding of the different data that's being collected, as well as the standards to facilitate exchanges and use and reuse of data across these different participants, as well as researchers and partners, is very important from an efficiency perspective, from a workflow perspective. Creating structures and processes for effectively managing a multilateral project. I think that's a key thing. I've already mentioned kind of the different dimensions, not just in terms of time and scales, but then also in terms of different systems that can be impacted by this. Connecting citizen narratives to existing policy priorities of regional and Basque governments is something that we also heard. So it's one thing to collect a diversity of data sources, but how do we then align the data collection and interpretation and analysis with these cycles of policies and programming decisions that a mayor might be able to implement, or an executive council? How do we align that with kind of existing democratic processes and decision-making that are already in place? Ensure strong governance of the data ecosystem itself. So at Open North, that's something that we've done in other contexts. So really understanding not just the core objectives, but the actual protocols and the policies and guidelines on how data can be shared, how identity can be, or individual identity and anonymization of data, mitigating around the risks of sharing data, and making sure that it's always done with protection of individual citizen also at play.
And I'll stop there. That was the overview of the report that we've done, but I'm very happy to be able to take questions as well today. Thank you. Gracias, Jean-Noé. Tendremos las presentaciones disponibles después del evento para que podáis descargarlas también, así como un documento de conclusiones en castellano donde incluirá mucha de la información de la que ha hablado Jean-Noé y más específicos del tema. Solo por recoger un par de ideas de lo que ha compartido, ¿no?, hacia este futuro. Uno de los conceptos principales al crear un observatorio de narrativas ciudadanas era qué significa la narrativa de ciudadanos, ¿no? Y para qué la queremos estudiar. Y esto es a partir de entender la experiencia que cada persona vive de una realidad compartida. Es decir, aunque veamos el mundo igual, tenemos diferente percepción de esa realidad como la hemos vivido y experimentado. Y el objetivo de esto es ver y recoger información para entender qué futuros alternativos se podrían crear a raíz de estudiar estas narrativas compartidas. Entonces, esto lo podemos hacer desde muchas herramientas. Él comentaba, ¿no?, algunas formas digitales de hacerlo, que puede ir desde analizar social media, ¿no?, Twitter, qué palabras, qué hashtags están usándose, por ejemplo, en un entorno, así como también Google Maps, movimientos de personas a través de la ciudad, y otro tipo de investigación, incluso el de SenseMaker que compartía, que son acciones ciudadanas online y offline, que casi te dan información a tiempo real de cómo se están moviendo los ciudadanos a través de lo que se está explorando, ¿no? Y finalizó un poco, bueno, esto es muy breve, toda la exposición, y finalizó con un poco cuáles serían las implicaciones para crear este observatorio y, de nuevo, teniendo en cuenta un poco las diferentes puntualizaciones de la privacidad de datos, para qué estamos recogiendo esta información y que quede muy claro siempre que el beneficio a los ciudadanos que se les está dando de recoger estos datos, ¿no?, que no es nada más por el ánimo de recogerlos. En el documento de conclusiones recogeremos un poco más y pondremos más ejemplos. Sin embargo, estas son un poco las líneas por encima de lo que ha compartido y Jean-Noé ahora. Vale, muchas gracias. Con esto yo creo que podríamos pasar un poco a preguntas. Han entrado un par de preguntas online y os diré que os voy leyendo, ¿vale? Esta viene de Borja Monreal, desde Canarias, que comenta: desde la perspectiva de la organización, pasar de concebir el proceso de escucha es un gasto a una inversión es complejo, o sea, pasarlo de gasto a inversión a lo que se refería Gorka, pero realizable. Pero desde las comunidades puede ser diferente. Las expectativas que generan esos procesos suponen un gasto a priori de tiempo para las comunidades que solo se transforma en inversión en el caso de que esa escucha tenga resultados palpables en una fase posterior de pilotaje de soluciones, que no siempre pasa necesariamente. ¿Cómo habéis gestionado esta tensión entre necesidad de tiempo y de delivery de resultados para conseguir que las comunidades no pierdan el interés en el proceso? ¿Y cómo habéis gestionado esos tiempos del proyecto para gestionar esta tensión? Algunos aprendizajes en este aspecto sobre cómo las comunidades han tratado con estos procesos, los tiempos y los esfuerzos necesarios para que funcionen. O sea, igual Gorka o Giacomo, quizás. Giacomo, ¿quieres responder tú o empiezo yo? Te dejo a ti primero, por favor. Bueno, muy bien. Bueno, lo primero de todo, aprovechar a saludarle a Borja y mandarle una felicitación por un artículo que ha escrito en El País hace poco, que ha tenido mucho eco. Y nada, pues yo creo que ahora Giacomo nos puede explicar su propia experiencia, ¿no? Pero lo que sabemos en prácticamente todos los procesos es que si el proceso de escucha es percibido por la comunidad, por las personas, por las organizaciones con las que estamos trabajando, como un instrumento de acción, es decir, si el paso entre la fase de escucha y la fase de prototipado es corto, se entiende bien la utilidad de la misma. Si creamos procesos de escucha en ese aspecto que son, digamos, más académicos, más orientados a medio y largo plazo, tienen muchísimas más dificultades. Entonces, yo creo que el reto nuestro es cómo combinar
una escucha profunda, que sabemos que no se va a producir en un periodo corto de 1, 2 o 3 meses, pero con una escucha que pueda ir dando resultados, que pueda identificar acciones concretas en el corto, que las organizaciones entiendan y las personas entiendan como útiles, pero manteniendo también ese, digamos, ese proceso en el medio y en el largo. Esta es un poco la gran dificultad. Entonces, en los casos en los que vemos, en los que se consigue, es decir, que la gente percibe que no lo percibe un espacio solo de escucha, sino lo que lo entiende un espacio de co-creación, de experimentación y de acción. Entonces podemos combinar esos niveles y entonces no se percibe como un gasto. Pero si los procesos, digamos, los entendemos de una forma más tradicional o con una perspectiva más académica, lo que nos encontramos es un poco lo que Borja planteaba, ¿no? Las dificultades de que, primero, que la gente se siente hiperobservada, ¿no? Porque ha participado ya en estos procesos anteriormente, y después no le vea la utilidad a corto. Pero bueno, y seguramente ya como tiene ejemplos concretos. Sí, había dos preguntas, creo, dentro de lo que nos comenta Elena de Borja. Una es la vinculada a si es inversión o es gasto, y la segunda es un poco cómo hacer que las comunidades no pierdan el interés. Yo me enfocaré en lo segundo más que todo y un comentario sobre lo primero al final. Coincido totalmente con el comentario que da Borja. Efectivamente, creo que hay que evitar el project lag, o sea, el tiempo que demoras entre tu escucha y la ejecución. Me parece que ahí hay que ser bastante finos en el sentido de que las necesidades de las comunidades son muy inmediatas. Y como mencionaba en la exposición, muchas veces el hecho de abrirte la puerta no está enfocado tanto en la escucha. Ellos no están pensando en que tú vayas a entender, ¿no? O a conocer, o a acercarte, o inclusive ellos a participar, sino están pensando en que es una oportunidad más para ellos, ¿no? Ahora, nosotros, en especial, este fue un tema delicado, un tema que también un poco tuvimos que gestionarlo. ¿Por qué? Porque tuvimos que hacer diagnósticos en 5 comunidades, lo cual fue todo un reto. Entonces, no había mucho tiempo para pasar directamente al proyecto, ¿no? Y entonces creo de que este es un elemento en el cual, bueno, finalmente nosotros en el camino pudimos aprender a cómo trabajarlo, cómo generar esos espacios más cortos, pero creo coincido al 100% con la opinión de Borja. Y lo referido a lo segundo, si es inversión o es gasto, me parece que lo clave es discernir cuándo hay que hacer etnografía y cuándo no, ¿no? Es decir, qué información podemos obtener de una etnografía. Y creo que no todo es susceptible a ser investigado de esta manera. En el caso nuestro, buscaba conocer cómo la familia y cómo los jóvenes o las mujeres toman decisiones vinculadas a hacer empresa, a hacer emprendimiento en el territorio, bajo qué criterios la familia se organiza para distribuir ciertas actividades a una mujer, ¿no? Entonces, estos aspectos que por lo general los ves desde afuera, sí era importante de tomarlo en cuenta desde adentro. Y creo que en esa medida fue interesante hacer un proceso etnográfico. Pero, repito, lo importante es responder a la pregunta, ¿es útil la etnografía en mi investigación? ¿Vale la pena hacer un gasto de ese tipo? Y probablemente en algunos casos sí, pero en otros quizás no lo sea. No, pero nada, si me permites, creo que... Sí, sí. Sí, se me olvidó decir que también lo que hemos aprendido es que no es bueno diferenciar entre el proceso de escucha y el proceso de co-creación y experimentación como cosas separadas. Es decir, cuando estamos co-creando y cuando estamos prototipando, estamos escuchando. Es decir, entonces estamos aprendiendo de lo que está pasando, de las narrativas que están operando, a la vez que estamos haciendo, realmente generamos más información útil es observando al hacer que cuando hacemos una observación solo desde un punto de vista abstracta. Y entonces el integrar la escucha con la co-creación y con el prototipado también es, vamos, según la experiencia, uno de los elementos más importantes. Pero bueno, estaría bien conocer un poco la opinión de Ignasi, que también tiene mucha experiencia en este terreno. Gracias. Bueno. ¿Si quieres comentar, Ignacio? Sí, bueno, la experiencia, yo creo que lo que es muy interesante es la experiencia que viene precisamente del terreno, como lo que habéis comentado tanto ya como Gorka. Yo creo que son retos que son claves cuando hablamos de etnografía, de hacer trabajo de campo y entender muy bien cuáles son las razones por las que lo hacemos. Yo creo que han salido cosas como generar
expectativas o no generar determinadas expectativas, que me parece que es fundamental. Y entonces, en ese sentido, creo que todos nosotros hemos hablado sobre la importancia de la claridad, la transparencia, la honestidad y el respeto. Entonces, yo creo que viene un poco por ahí. Entonces, creo que no hay recetas mágicas para esto. Obviamente, si nos focalizamos o nos fijamos en lo que nos dicen desde el ámbito más académico, la antropología, estaríamos hablando de procesos muy largos. Algunos te dirán 2, 3 años, y obviamente aquí es algo que no es ni posible ni deseable, ¿no? Entonces, como comentabais, el tema está en ver cómo podemos encontrar esas maneras que yo creo que ya, como lo explicaba muy bien cuando hablaba de poner los 2 pies adentro, saber cómo hacerlo, saber cómo pasar a esa posibilidad de escuchar y de entender que va más allá de una conversación, de una entrevista, ¿no? Que lo decía de manera muy clara, pero tampoco esperando que vamos a pasarnos mucho tiempo allá, porque tampoco es deseable y tampoco seguramente va a ser productivo, ¿no? Entonces, en realidad no estoy respondiendo a la pregunta, pero yo creo que es porque precisamente tiene que... Antes yo creo que, y lo he hecho a propósito, y creo que ahora tiene más sentido todavía, antes hablaba de la etnografía como un arte, y es precisamente eso, es un arte, es el hecho de... Y el arte precisamente se aprende con la práctica y con tener ese cierto conocimiento prudencial o práctico de ver hasta dónde puedo llegar, hasta dónde tengo que parar, hasta aquí llego, y entender muy bien cuáles son las necesidades y cuáles son las expectativas, de nuevo, que tienen las personas con las que trabajamos, y que yo creo que eso es fundamental, que se están abriendo, están abriendo a nosotros, y entonces entender por qué se están abriendo, ¿no? Gracias, Ignacio. Creo que con eso también contestamos la pregunta de Eulalia de Besa. Si no ha sido así, la puedes reformular y reenviarla. Yo tenía una pregunta que seguía eso sobre la etnografía y cómo se incorporan, o si hay algunas herramientas adicionales para incluir diferentes perspectivas de género, ¿no? Sobre todo en comunidades donde, hablando de microempleo, la mayoría de la comunidad puede ser que la esté liderando, por ejemplo, un grupo de mujeres, y los observadores o los que estén haciendo el estudio sean mayoritariamente hombres. Si tenéis algún tipo de herramientas o algo adicional o algún comentario o observación al respecto. Bueno, nosotros sí nos tocó teníamos en el equipo, o sea, había mujeres, ¿no? Y sí discernimos tratar de dirigir esas entrevistas, que esas entrevistas estuvieran dirigidas principalmente por mujeres. ¿Por qué? Porque en muchos casos no se abren, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué te haces cargo tú de esta actividad en tu casa, ¿no? O quién decidió que te hicieras cargo. Creo que a veces esos temas tienen que ver con relaciones de pareja, algunas veces sí son, y yo diría que incluso muchos de los prejuicios que teníamos nosotros acerca de un poco qué rol ocupa la mujer, no se confirmaron, ¿eh? O sea, a veces incluso las divisiones que vemos de fuera, desde adentro, no están guiadas por un patrón necesariamente machista, ¿no? Pero sí procuramos más bien que las entrevistas fueran hechas por una mujer, y que también se hicieran en espacios separados, en que no estuviera el hombre. Ojo, no siempre puede ser así, ¿no? Porque estás a lo mejor en la casa, o a veces el esposo también tiene mucho celo de que la mujer, de qué está diciendo, ¿no? Y eso quizás es un aspecto más clave, porque que un hombre entrevistase a una mujer solos también es un poco delicado, o es interpretado, no debería ser así, pero es interpretado como un poco extraño, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nosotros intentamos aplicar. Y para cerrar la idea anterior, sí me quedó algo pendiente, ¿no? Que es que ayuda mucho a decirle a la gente con la que trabajamos qué es lo que no se va a hacer. Entonces, en el momento en el cual tu escucha o tu presencia genera algún tipo de expectativas, y evidentemente estás al tanto de eso, vale la pena generar un espacio, una reunión, y decir, esto que están diciendo no es posible, ¿no? O no hemos venido con ese objetivo. Y creo que esa es una muestra, como dice Ignacio, también de respeto, ¿no? Y ayuda mucho a ir hacia adelante. Gracias, Giacomo. Hay otra pregunta de Carmela Abril para Jean Noé. Te la
traduzco. Prácticamente Carmela pregunta, when should you be sharing the data so that you can have political change? And how long do you think creating an observatory with the descriptions that you mentioned would take? And an added question to that is, how important is the role of academia with the government as a fundamental piece to that observatory and taking those data into change in policy? Puedo compartir en castellano la pregunta un segundo. Resalto la importancia de compartir los datos para poder hacer cambios en políticas. ¿Cuánto tiempo demoraría hacer ese observatorio descrito? ¿Y cuál es la importancia de la academia aliada con el gobierno como herramienta fundamental para poder lograr cambios en política con esa información? So on the one hand, I think if I take question number 3 first, the role of academia, I think the role of academia is very important because you're dealing with levels of abstraction that can be that require really good methodology, and so you need to have kind of a certain kind of robust and a rigor to be able to understand what it is that you're seeing and what it is that you're capturing as data. So I think the collaborativeness from that partnership or multi-sector approach is very, very important, and having academia and academics that are obviously doing research that applies to these types of issues. I think because we're talking about citizen narratives can apply to so many different topics, and so there is one of the challenges, I think, is having a really good governance model for an observatory that enables different types of perspectives and types of expertise to be able to add value in the way that data is being processed and analyzed. So I think that needs to be well thought out. From a communication perspective to policymakers, I think there needs to be reflections around what types of products need to be shared to whom and at what stages of how they're delivering on their own mandate. When we were in the Basque Country doing a round of different meetings, we heard about a local community where you had a mayor that was very energized and demonstrated a lot of leadership to try to prototype a citizen narrative-based approach to their work. And the initial kind of momentum and the novelty of trying something new needs to be maintained over time. And it's important for somebody like a mayor and a decision maker to be able to access and understand how citizen narratives are kind of feeding into their own roles and responsibilities over time. The risk here is that citizen narratives, if it focuses on kind of a prototype-based approach initially, is that the attractiveness of a new approach will kind of diminish over time. And so you want to maintain that kind of political kind of interest and that policy making interest as well. And I think that needs to have like different types of communication products for different audiences. So there's definitely a communication strategy element that needs to be factored in. And I forget the first question. Did I answer the first question already? You were talking about policymaking. You were talking about the role of academia. Yeah, no, I think you addressed the main components. Okay, good. Solo para traducir, thank you. Solo para traducir así brevemente, Danoe habla sobre la colaboración y la importancia de la colaboración de las diferentes entidades y siempre en pensar en esta perspectiva de grupos de interés, ¿no? No solamente que se vea la perspectiva, entonces en ese caso la academia así como principal. Y luego también entender un poco cómo un político o incluso las mismas cambios políticos se pueden cambiar con las narrativas de ciudadanos, pero cómo se mantiene el interés de los ciudadanos en ser partícipes de este proceso y por lo tanto una estrategia de comunicación ante este intercambio sería crucial, ¿no? También a lo largo del tiempo y de las diferentes políticas que se plantean. No sé, Gorka, si querías agregar tú algo ahí, ¿no? Well, maybe can I just add one thing? I just want to add one element because it makes me think of another meeting that we had at a university with researchers that were doing, quite advanced kind of AI work, right?
And I think when we talk about kind of how AI can be integrated and machine learning can be integrated within a citizen narrative approach, we're not yet at the stage where we can capture, you know, the sophistication of the human experience in its completeness through, you know, algorithms and through AI. And so we need to be very, very mindful from an ethical perspective. And this is where there's a really strong role for research to be able to recognize what are the limitations, what are the things that we don't know, you know, that we're collecting, and to have checks and balances as you do that, because ultimately this is about, you know, policy making. It's about accountability and transparency and engagement, and being very mindful of what we're not capturing is a responsibility of those that are using that data, so that it's not seen as a panacea, as like a method that will solve all of the issues that citizens might have. There will be biases, there will be limitations in the method. Yeah. Thank you, Jean-Noé. Lo que comenta Jean-Noé es prácticamente si creamos a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, algoritmos que al leer información hagan deducciones específicas, todavía no estamos a un nivel de tecnología donde esto puede ocurrir, pero sobre todo cómo podemos estar en la constante observación de aquellas cosas que estos datos no nos dan, cuáles son las faltantes, qué partes de la experiencia de la narrativa de ciudadano están por fuera de esto y cómo lo estudiamos, ¿no? Y ahí, de nuevo, un enfoque a la investigación, a la academia, de estar explicando estas limitaciones que existen, que siempre seguramente tendremos con la tecnología por más avanzada que esté, y cómo se incorpora luego esto en la narrativa ciudadana. Vale, Iván, bueno, ya por favor ir enviando las últimas preguntas. Perdona, yo Sí. solo quería añadir este último punto estamos encontrando que es realmente importantísimo. Es decir, que la etnografía tradicional, digamos, tiene muchas dificultades para lo que hablábamos anteriormente, digamos, por tema de recursos y por tiempos, de darnos la información que necesitamos para procesos de, digamos, de desarrollo de esas características, pero y las herramientas digitales nos permiten acceder a unos volúmenes de información mayores y de forma más rápida. Pero una sin la otra no funciona. Es decir, la etnografía en el terreno nos permite, lo que decía ya Noé, contrastar si esa información que nos está dando la parte digital es real o no es, y por otro lado, la información digital, el volumen, nos permite, digamos, que lo que hemos encontrado normalmente en grupos poblacionales muy pequeños, que lo podemos extrapolar. Entonces, es en estos dos niveles cuando realmente hay valor, pero prácticamente nadie está combinando los dos niveles. Es decir, o se invierte mucho en la parte digital y es todo digital, o se invierte mucho en la parte, digamos, más tradicional, y entonces ahí es donde realmente creemos que se puede hacer una aportación, y es un terreno en el que creemos que Work for Progress pues, puede, digamos, ofrecerse como espacio de experimentación. Y yo tenía una pregunta adicional ahí. ¿Hasta qué punto los ciudadanos se presupone que tienen que dejar su privacidad digital para el beneficio de político o de cambio de políticas, ¿no? Esta contraposición, no sé si tenéis de lo que habéis estudiado un poco una idea de lo que podría suponer. Sí, en este terreno yo creo que ya no es seguramente la organización que él dirige, es de las organizaciones más potentes en este campo, es decir, cómo responder a esta pregunta, ¿no? En cada ámbito concreto, cómo se construye estos procesos de forma que sean abiertos, democráticos y que tengan vocación transformadora. Y bueno, yo creo que sería bueno, digamos, que nos hablase un poco de su perspectiva, porque es verdad que hay, en estos momentos todavía hay poca gente que esté, digamos, hay mucha gente que está trabajando en los retos, en lo que esto supone, pero hay muy pocas, digamos, experiencias prácticas que combinan eso, es en el ámbito del desarrollo, todos estos componentes. Gracias, Gorka. Jean-Noé, did you understand my question? Should I translate it? If you could translate it, please. Yeah, and I was just asking, to what degree are citizens expected to give up their privacy or data privacy rights in the benefit of policy change that might be beneficial for society or for whatever it is, right? Like that's paradox. Yeah, of Have course. practical examples of how that's actually being found and applied.
Yeah, I mean, the reality is that citizens are already, compromising their privacy for policymakers in many, many different ways today. The main difference between Europe and North America is that you have GDPR and we don't. And so you have different sets of rules and regulations that are already in place. I think from a data governance perspective, it's building at the core principles that guide the way that you build citizen narratives and collect data, as well as build an observatory. And I think it's important to anticipate what kinds of recourse can citizens have to access data that's been collected about them. Especially if it involves public funding, for example. Citizens have rights and roles to play, and so that's an opportunity. It's a challenge because you need to have good regulations and good rules, but it's also an opportunity to with unintended benefits, that some of the data could be shared in an anonymized way and stimulate new research that might not be part of the kind of initial design of an observatory. So an observatory can become a resource that feeds other research interests and derivative products as well. But the governance rules and the processes to access data need to be very clearly communicated and openly so. Thank you, John Noé. Comenta John Noé entonces la importancia del observatorio, ¿no? Como entidad que regula y mantiene ese beneficio para los ciudadanos y la posibilidad de que los mismos ciudadanos puedan acceder a esta información siempre y cuando quieran o la necesiten o sea adecuado, ¿no? Sobre todo si son programas que están subvencionados a nivel público, se necesitaría tener esta información abierta. Y quizá para terminar, una pregunta que entra de Janina, quizá para Ignasi: ¿cómo se desarrolla evidencia rigurosa con la etnografía? Si esta evidencia puede ser suficiente para publicar, y si recomiendas la triangulación para hacer esta evidencia. Vale, muchas gracias. Quizás una cosita antes respecto a lo que acaba de comentar a Jean Noé, y luego vuelvo a la pregunta, porque algo para lo que no tengo la respuesta, pero yo creo que es unas preguntas fundamentales a las que nos vamos a enfrentar ya mismo. Hablando de la crisis del COVID-19, y creo que muy ligado con lo que comentaba Ariadna al principio, creo que uno de los elementos fundamentales a los que nos estamos enfrentando ya y que vamos a tener que discutir y pensar bien en los próximos meses es qué tipo de información tienen, a qué tipo de información tienen acceso las diferentes organizaciones público o privadas, ¿no? Entonces se ve muy claro hoy, ya creo, los debates que se puede ver desde cómo un gobierno como China se está enfrentando a la crisis actual, con lo que puede hacer Europa y lo que puede hacer y empieza a hacer ya Estados Unidos. Yo creo que es un tema central al que nos tenemos que enfrentar sin duda y enfrentar de manera muy, muy consciente. Respecto a la pregunta, iré rápido, ¿no? Porque tenemos que ir acabando. Triangulación, yo creo que cuando hablamos de etnografía, en cierto modo lo ha dicho todo ya como anteriormente. Yo creo que la etnografía parte de esta idea de observar, escuchar y sobre todo de este principio fundamental que en lo que la gente nos dice y lo que nosotros decimos a la gente no está capturado a la realidad. Y eso implica que debemos buscar otras maneras de captar lo que la gente piensa, lo que la gente va a hacer, quizás cuando no estemos nosotros allí. ¿Eso implica triangular? Seguramente. Eso implica hacer preguntas también, eso implica buscar otros tipos de datos que nos permitan, no sé si triangular es la palabra más adecuada, pero que nos permitan tener una comprensión un poco más profunda de cuál es la realidad. Eso puede llevar a facilitar, no sé si creo que había una parte de la pregunta que tenía que ver con la publicación, desde luego que sí, pero eso significa hacerlo de una manera muy rigurosa, y eso es algo que tanto Jean Noé como Gorka creo que han explicado de manera bastante clara, ¿no? O sea, hay unos principios, digamos, científicos claros de cómo se hace la etnografía que eso implica que se deben seguir, ¿no? No sé si ha respondido a la pregunta, pero creo que...
Gracias, Ignacio. Bueno, entra una última pregunta que voy a aprovechar como para hacerla, digamos así, de cierre. Quizá podéis comentar un punto cada uno, pero es prácticamente cómo se llevan, porque la idea y uno de los objetivos de esta sesión era cómo podemos poner los procesos participativos, la etnografía, la escucha activa a la práctica, ¿no? No sé si tenéis un último consejo de acciones quizá que se puedan tomar a partir de mañana, desde, la pregunta entra desde la perspectiva de los ayuntamientos, desde la academia, desde diferentes organizaciones que quieran, pues mañana mismo agregar un punto de escucha activa, etnografía a su trabajo actual. Si queréis, hacemos cada uno así en plan cierre y una última observación. ¿Gorka? Bueno, Ignacio, perdona, sí, bueno, ya que estás. Sí, quizás no creo que es muy buena pregunta y quizás muy rápidamente. Yo diría, una de las cosas que uno se puede hacer es plantearse cuáles serían aquellos elementos típicos, los usual suspects, por decirlo así, a los que uno debería estar atento cuando empieza a hacer una escucha activa y observación, como pueden ser las fuentes de conflicto que existen, las diferentes contradicciones culturales que hay, cuáles son los diferentes mecanismos de control que existen, más o menos visibles, cómo gestiona la gente las relaciones interpersonales, cómo se ofrece, cómo se mantiene, cómo se adquiere el estatus social, cómo la gente resuelve problemas. Es una lista más o menos larga, pero típicamente en cualquier situación podemos ver esos diferentes aspectos y quizás no pensar que los vamos a poder observar o estudiar o mirar detenidamente todos de ellos, pero quizás centrarnos en algunos de ellos que son los más relevantes, ¿no? Quizás como manera de empezar. Gracias. Gorka. Y, digamos que por la experiencia que tenemos, creo que lo más interesante es empezar de forma muy simple y muy rápida. Es decir, en lugar de construir procesos muy sofisticados, simplemente plantear una serie de preguntas generales y recoger una serie de opiniones narrativas. Normalmente funciona muy bien simplemente la idea de, oye, si alguien viene de fuera, ¿cómo le explicarías lo que está pasando en relación con cualquier tema? Y esa pregunta general te va a dar ya un montón de información que rápidamente se puede interpretar colectivamente y decidir cuáles son los elementos sobre los que quieres profundizar, ¿no? Y esa idea de ir y volver y hacerlo muy rápido yo creo que es lo más útil. Y luego eso, lo que hablábamos, ¿no? Que en el caso de las organizaciones orientadas al desarrollo, que esa escucha sea una escucha muy orientada a la acción. Es decir, realmente que cuando estamos escuchando ya vamos identificando desde la primera conversación posibilidades de acción que podemos llevar a un espacio de co-creación y de prototipado en espacios muy rápidos, ¿no? Y yo creo que eso me parecería más interesante ese enfoque que si hay medios, evidentemente, y hablamos, yo creo que es muy contradictorio los mensajes que decimos porque normalmente decimos, bueno, cualquier intervención seria en el ámbito del desarrollo que quiera abordar problemas complejos como el de la generación de empleo entre colectivos desfavorecidos, sabemos que en escenarios temporales menores a 3 o 5 años es imposible que generen un impacto serio, ¿no? Y en cambio, cuando decimos que hacer una escucha de 3 o 5 años nos parece una locura. Entonces, creemos que es muy importante empezar realmente a romper esos tópicos, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es el corto, qué es el medio y qué es el largo? Y cómo la escucha en nuestra opinión, tiene que ser entendida como una parte intrínseca del propio proceso. Porque hacer procesos de intervención sin escucha son realmente procesos en los que no sabemos si lo que estamos haciendo está teniendo un impacto positivo o negativo y no tenemos capacidad de adaptarnos a un entorno cambiante. Por lo tanto, para nosotros es muy importante, yo creo, y eso es lo que Work for Progress intenta hacer, es demostrar que lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que los procesos de escucha no son gastos, sino que son inversión si realmente queremos tener un impacto mayor. Gracias. Gracias, Gorka. Sí, la importancia, ¿no? De casi como que el proceso es fractal. Dentro de cada parte del proceso existe todo el proceso en sí mismo, en todo momento, ¿no? Totalmente. ¿Giacomo? Sí, bueno, es difícil establecer una recomendación que valga para todos los casos, ¿no? Y creo que no existe esa fórmula,
Sin embargo, hay unas cuestiones de métodos que quería resaltar. Son dos cosas. Uno es tener data estadística, me parece que es importantísimo tomarla en cuenta, o la Big Data, en general tener un cuerpo mayor de información. Lo segundo es que la antropología, o bueno, la etnografía, desde la antropología siempre ha sido un ejercicio de muy corpórea, diría yo, y lo voy a explicar, y también un ejercicio de comparación, ¿no? Es decir, y lo menciono ¿por qué? Porque normalmente se tiende a privilegiar únicamente los métodos, pero también hay que dejar lugar para otra forma de entender las cosas que van más vinculadas a lo que se puede llamar el cuerpo. Y no para analizar solamente cuestiones que tengan que ver con ritos, sino en problemáticas vinculadas al empleo. Hace falta estar en un sitio o hace falta casi sentir como la gente para poder entenderla. Hay que recordar que la etnografía también fue descubierta o ejecutada como herramienta a raíz de pequeños accidentes, ¿no? O de iniciativas también coloniales en las que la gente se quedaba pues algunos meses o años viviendo en sociedades que no se entendían, ¿no? Hasta que finalmente logras como entrar en la sociedad. Y lo segundo, y lo vincular también a la comparación, es que siempre se ha buscado comparar sociedades, ¿no? Entonces creo que eso también ayuda mucho. Si uno puede ver, en nuestro caso, por ejemplo, tuvimos 5 comunidades que pensamos que iban a hacer ejercicios diferentes. Y en lugar de ser 5 diagnósticos, que sí los hicimos, evidentemente, todos tuvieron un cuerpo de entrevistas, de análisis, creo que la conclusión fue que al final los 5 fueron más bien muestras de una realidad conjunta, ¿no? ¿Por qué? Porque te ayuda mucho tener más fuentes para realizar comparaciones. Y por último, diría que probablemente no va a haber etnografía completa, ¿no? Y creo que ese debería ser el reto, ¿no? O sea, cómo llego a ese tipo de etnografía y cómo también busco satisfacer en un tiempo limitado, con responsabilidad concreta, referida a mi rol como investigador o como etnógrafo en el marco de un proyecto, cómo doy lugar para tener un método, que repito, tiene que haber data, tiene que haber comparación, pero también cómo genero en esos espacios abiertos para buscar otro tipo de sensibilidad. Gracias, Giacomo. Y quizá acabamos con Jean-Noé, basically asking what is the next step if I wanted to include citizen narratives and ethnography in my organization tomorrow. Right. So I think, and thank you for the opportunity to participate today. I think one of the key is to be able to recognize what is the meaning of the opportunity itself, right? So to see and to recognize that as we are bombarded and process huge volumes of data at very high velocity, some data that is reliable, some that is not. I think what the citizen narrative approach does from an ethnographic perspective is that it challenges us to think about qualitative data, as part of kind of these massive quantitative data sets as well, and developing that sophistication to be able to do that. And fundamentally for us at Open North, with citizen narratives and an approach that is driven by ethnography, it puts the focus on problem framing, and to do it from the perspective of citizens and different types of populations. And problem framing is really, really important right now, more than ever, from a sense making, from a predictability perspective, and responsiveness. So I would put emphasis on that. And then the second piece is helping public officials engage tactically. So there's a strategic kind of engagement, but also a tactical engagement aspect. And once you adopt the language of ethnography, you bring a nuance to maybe more traditional ways of consulting the public. And so I think that tactical kind of ethnographic lens to engagement can really help build kind of open, smart communities with very strong values at its core. I'll stop there. Thank you, Jean-Noé. Jean-Noé comenta un poco ver cómo podemos hacer más robustos los datos de información que tenemos, así también como podemos enfocar el problema y preguntar para qué estamos recogiendo esta información, cuál es el problema, pero desde la perspectiva de los ciudadanos, para que tenga una trayectoria clara, y luego cómo se comunica, incluso cómo comunicamos etnografía, escucha activa, para que el ciudadano participe, o con quien estamos interactuando participe de una forma donde realmente las líneas quizá de esa conversación puedan ser cada vez menos de tú a mí, sino que seamos todos en uno, digamos, en esa forma.
Pues bueno, muchas gracias a todos los panelistas por estar aquí, a la Fundación La Caixa por continuar adelante con este evento online y que también creo que ha permitido la participación de muchas más personas de lo que hubiera sido en vivo y en directo. Tendremos colgado este vídeo en la plataforma de Work for Progress. También invitaros, como comentó Gorka, que tenemos los cursos online que podéis también, si queréis, profundizar un poco más. Y también colgaremos las presentaciones y un documento de conclusión que recogerá un poco las líneas, digamos, académicas y trasfondo de lo que se ha hablado aquí hoy. Así que muchísimas gracias a todos y espero que estéis bien y con salud. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.